Bien, buenos días con todos. Me presento, soy la docente Odalis Angulo. Encantada de trabajar otra vez en CEPREVI. La última vez que dicté fue justamente en el último ciclo antes de iniciarse la pandemia y bueno, otra vez estoy aquí de regreso. Voy a dictarles el curso de lenguaje estas 15 semanas. Vamos a desarrollar diferentes temas, eh, muchos de los cuales no solamente te van a servir para que tú postules y alcances una vacante en la universidad, sino que también cuando tú ingreses vas a desarrollar, sea la carrera que sea, vas a llevar cursos generales como lenguaje y matemáticas. Entonces, así te prepares para ser arquitecto, ingeniero, doctor, vas a llevar el curso de lenguaje. Entonces, hay temas básicos que tienes que saber, que no solamente te van a servir dentro de, durante tu proceso de estudiante universitario, sino también cuando seas estudiante universitario y cuando ya ejerzas la carrera. Todos en algún momento vamos a presentar una hoja de vida, vamos a presentar algún informe a nuestros superiores, ¿verdad? Entonces, más allá de la carrera que sea, y por lo tanto, debemos tener conocimientos básicos de puntuación, de tildación, entre otros, ¿sí? Entonces, cualquier duda, consulta que tengas, si de repente no entiendes algo, no te queda claro, algún determinado tema, tienes toda la confianza para preguntarme, para yo repetir las veces que sea necesario. Sí, la idea es que tú puedas entender todos los temas que se van a desarrollar. Muy bien, chicos. Lo único que sí les pido que durante el desarrollo de la clase tengan bastante cuidado con el audio para evitar interrupciones. Bien, entonces el primer tema que vamos a desarrollar, bueno, aquí está toda la relación de temas que vamos a desarrollar durante estas 15 semanas. El primer tema que vamos a desarrollar es la comunicación, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con este tema básico. Bien, primero, ¿qué entendemos por comunicación? ¿Qué es la comunicación? ¿Qué entienden por comunicación ustedes? Ay, qué frío que hace. A ver, si alguien lo define con sus propias palabras, ¿qué entendemos por comunicación? ¿Los escucho o los leo? La idea es eh, comunicarnos. La idea es que en el desarrollo de la clase no solamente yo hable como un lorito, porque si no me aburro y te voy a aburrir. No queremos eso. Entonces, tenemos que desarrollar una comunicación bilateral, donde ambos compartamos información. Entonces, dígame, chicos, ¿qué es la comunicación? ¿Qué entendemos por comunicación? El intercambio de palabras entre un emisivo y receptor. Correcto, muy bien. Ajá. Y cuando nos comunicamos, generalmente utilizamos palabras, ya sea hablando o escribiendo, pero hay otras tantas formas de comunicarnos, ¿verdad? ¿De qué otras maneras podemos comunicarnos? Más allá de hablar y escribir, ¿qué otra forma de comunicación podemos tener? Con señas, movimientos, Ajá, muy bien. Cuando, por ejemplo, en el WhatsApp te da pereza escribir, ¿qué utilizas? Cuando alguien te audio, pregunta, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, audio. audio. Muy bien. Entonces, tu audio, de repente estás en un lugar donde hay mucha bulla y no puedes utilizar el audio. Y no quieres escribir mucho tampoco. ¿Qué Emojis. utilizas? Muy bien, correcto. Es otra forma también de comunicación, ¿verdad? Entonces, vamos a definir la comunicación. Dijimos que es un proceso que consiste en intercambiar y transmitir información, ¿sí? De diferentes maneras, utilizando diferentes signos convencionales. Es un intercambio y transmisión de información. Entonces, se puede transmitir esa información hablando, escribiendo, por señas, con emoticones, ¿verdad? Con expresiones faciales, etcétera. Entonces, este proceso tiene carácter social, es un fenómeno de carácter social. El hombre, además de ser un animal racional, tiene la necesidad de estar en constante interacción con su entorno. No puede estar de manera aislada, siempre se encuentra en grupo. Por lo tanto, la comunicación cuando se desarrolla, si bien es cierto, yo puedo comunicarme conmigo misma. Generalmente lo voy a hacer con otras personas, con otros seres. Por eso se dice que tiene carácter social. Ahora, esta comunicación se va a desarrollar entre qué? Completa la idea. ¿Qué tenemos aquí?
el hombre, ¿qué más tenemos? ¿Qué podemos decir? La comunicación solamente se va a desarrollar entre el hombre, no, ¿verdad? Sino que la comunicación también la pueden desarrollar los animalitos, ¿verdad? Las plantas pueden comunicarse, claro que sí. Entonces, la comunicación se va a desarrollar entre todos los que son animales, plantas, el hombre, ¿qué son? Son Seres vivos. correcto. Entonces, entre todos los seres vivos. Perfecto. Muy bien. Entonces, los árboles, por ejemplo, cuando se comunican, lo hacen a través de sus raíces. Van a llevar la información hacia hacia los otros árboles, hacia su descendencia, por así decirlo. Las abejas, por ejemplo, cuando se comunican, lo hacen a través de las danzas, ¿verdad? Bien, entonces, si hablamos de comunicación, a grosso modo, chicos, podemos distinguirla en dos grandes grupos. Tenemos la comunicación humana y la comunicación no humana. La comunicación humana puede ser a su vez de dos tipos. Tenemos la comunicación verbal y tenemos la comunicación no verbal. La comunicación verbal también es conocida con otro nombre. ¿Te acuerdas con qué otro nombre se le conoce a la comunicación verbal? También es conocida con el nombre de comunicación lingüística. Lingüística. Correcto. Y la comunicación no verbal entonces se le conoce con el nombre de comunicación no lingüística. Genial. Muy bien. La comunicación verbal se caracteriza porque va a utilizar como código la lengua oral o la lengua escrita. Quiere decir que la comunicación se da de forma hablada o de forma escrita. ¿Sí? A grosso modo. Muy bien. Y mientras que la comunicación es no verbal cuando se descarta cualquier forma de comunicación, ya sea hablando o escribiendo, sino que en su lugar podemos recurrir, por ejemplo, a los sonidos. Entonces hablamos de una comunicación sonora, cuando se da por sonidos. Puede darse también, por ejemplo, por gestos. Hablamos de una comunicación gestual. ¿Qué más? Puede darse, por ejemplo, a través de los colores. ¿Sí? Hablamos de una comunicación cromática. Hablamos de la comunicación cromática. O voy a ponerlo aquí de frente, vamos a borrar esto mejor. Y aquí, vamos a hacer así, acá al revés. A ver, un ratito. Comunicación cromática, vamos a ponerlo aquí de frente. Comunicación cromática. Entonces aquí voy a ponerlo, pues aquí, por colores, ¿ya? Sea por colores. Luego tenemos, por ejemplo, podemos hablar, ¿qué más? ¿Qué otra forma de comunicación tenemos? A través de los sonidos, de los gestos, de los colores. ¿Qué más podemos decir? La comunicación, ¿qué más? ¿Qué otra forma de comunicarnos podemos? Si es que no hablamos o escribimos. ¿Qué podríamos decir? A ver, chicos, los escucho o los leo. ¿Cómo nos comunicamos también? Los sordomudos, por ejemplo, ¿cómo se comunican? A través de... Con las señas. Señales. Señales. Bien. Señas. Ah, por señas, ¿sí? Pero también podemos comunicarnos por señales nosotros, ¿verdad? Muy bien. Ahora, dentro de la comunicación no humana tenemos la comunicación vegetal, que es la comunicación que se va a dar, por ejemplo, entre las plantas, ¿sí? Por ejemplo, entre los árboles, como te decía, se comunican a través de sus raíces. ¿Qué más? Las plantas se comunican, por ejemplo, por estimulación o por la temperatura, ¿sí? ¿Cómo es eso, profesora? Vamos a poner aquí. Estimulación o podemos decir, por ejemplo, por temperatura. Por ejemplo, cuando se realiza el proceso de la fotosíntesis, entra a tallar el sol, por ejemplo, cuando, por ejemplo, influye también la temperatura, la llovizna, el calor. Entonces, se desarrolla el proceso de la comunicación entre las plantas, ¿sí? Las plantas, por ejemplo, para que se reproduzcan, para que se multipliquen, pues necesitan de qué? Necesitan de agua, ¿verdad? Necesitan del sol. Entonces, de esta manera se comunican también. En el caso de la comunicación no humana de tipo animal,
Sí, si bien es cierto, los animalitos no tienen la capacidad de comunicarse hablando, peor aún escribiendo, su otra forma de comunicación, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, los animales se comunican a través de los movimientos, ¿sí? Los que tenemos un perrito somos testigos de que ni siquiera llegamos a casa, pero ya a gran distancia nos olfatearon. Cuando llegamos, nos mueven la cola, ¿verdad? Están felices, saltan alrededor de nosotros cuando nos ven. Luego, por ejemplo, hay algunas especies de animales como los elefantes, los rinocerontes, que suelen comunicarse a través de sus excrementos. Envían señales cuando están en situación de peligro, por ejemplo, ¿ya? Los delfines suelen comunicarse específicamente por sonidos. Dice que su capacidad sonora es mucho mayor a la del ser humano. ¿Ya? Entonces son algunas de las formas como se comunican los animales. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de los animalitos, de los perritos, por ejemplo, cómo el macho se da cuenta que la hembra está en celo. Si tienes una perrita hembra y no la has esterilizado, va a haber un momento en que sales y cerca de tu casa van a estar un montón de perros machos esperando a tu perrita. ¿Cómo? ¿Cómo se dan cuenta? ¿De qué manera? De que la perrita está en celo. A ver, ¿qué me dice? El olor. Por el olor. Claro, a través del olor, pues también es otra forma de comunicación animal, no humana, ¿sí? Muy bien. Entonces, a grosso modo, estos son los tipos de comunicación. Entonces, vamos a desarrollar cada uno de ellos. Básicamente nos vamos a centrar en la comunicación humana. La comunicación humana llamada, puede dividirse en dos grupos, como dijimos, lingüística o verbal, y la no lingüística o no verbal. La lingüística o verbal, a su vez, puede ser de dos tipos. La de carácter auditivo y oral, cuando utiliza a la lengua hablada como forma de comunicación. ¿Puede valerse de otros códigos? Claro que sí. Mientras yo hablo, puedo utilizar señas, puedo realizar ciertos movimientos, puedo hacer algunos gestos, ¿verdad? Pero principalmente se desarrolla de manera hablada, ¿ya? Luego tenemos la comunicación visuográfica. Visuográfica hace referencia a la visión y a la grafía, a las letras. Entonces, esta comunicación se caracteriza porque va a emplear la forma escrita de comunicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy chateando, no puedo enviar audio, pero estoy chateando a través del WhatsApp, estoy empleando una comunicación lingüística verbal, pero de tipo escrita. Cuando, por ejemplo, yo me pongo estoy contenta, estoy feliz y me pongo a entonar una canción, estoy empleando una comunicación lingüística verbal de carácter oral, auditivo oral, ¿sí? Bien. Luego, si yo, por ejemplo, escribo en mi diario, aunque de repente muchos hoy en día no utilizan, si escribo en mi diario, por ejemplo, tengo una comunicación lingüística verbal, pero de carácter escrito, ¿sí? Bien. Luego tenemos por otro lado la comunicación no lingüística o verbal. Esta también se conoce con otro nombre. ¿Te acuerdas por si acaso? ¿Sabes cuál es el otro nombre con que se conoce? A la comunicación no lingüística o no verbal. ¿Se acuerdan por si acaso? ¿No se acuerdan? Ya, se le conoce también con el nombre de extralingüística, ¿ya? Extralingüística. Extralingüística, ¿ya? Llamada también extralingüística. Se va a realizar esta comunicación, ya se descarta la forma hablada, la forma escrita, sino que se va a utilizar en su lugar cualquier otra forma de comunicación empleando diferentes códigos como sonidos, gestos, colores. En un partido de fútbol, por ejemplo, si el árbitro detecta que el jugador ha cometido una falta, primero es la llamada de atención, pero no necesariamente lo va a hacer hablando, sino que le enseña la tarjeta de color. ¿Qué tarjeta? La tarjeta amarilla, ¿verdad? Pero si ya la falta es reincidente, entonces y ya requiere retirarlo, no le dice, oye, retírate, por favor, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? Enseña la tarjeta de color rojo y eso significa que está expulsado. Chao, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo de comunicación no lingüística que no requiere hablar,
básicamente se va, en este caso, se envía la comunicación a través de los colores, porque esa tarjeta no es de cualquier color, es específicamente de color rojo. Cuando a veces, por ejemplo, estamos conversando con alguien y alguien dice alguna tontería, ¿verdad? Y hace que nos fastidie y todavía emplean la pregunta tonta, ¿estás molesta? Entonces, en este caso, de repente respiramos y no contestamos, pero ya con la mirada estamos transmitiendo información, ¿verdad? ¿Sí? O como en el caso de esta imagen, ¿ya? El joven ha dicho algo, la señorita está fastidiada. ¿Qué es lo que le está diciendo a través de este gesto? ¿Qué es lo que le está diciendo ahí? ¿No? O sea, detente, cállate, ¿no? Entonces, le está enviando información sin necesidad de hablar, ¿sí? Luego también tenemos, como les mencionaba, el lenguaje de señas, que es una forma de comunicación que no requiere, pues, el habla. Entonces, son algunas de las formas de comunicación no lingüística o no verbal. Bien, entonces, vamos a centrarnos en los elementos de la comunicación. Cuando se desarrolla el proceso de la comunicación, va a aparecer el primer elemento que se encarga de enviar esa información. ¿Cómo se llama ese elemento que envía la información? Emisor. Muy bien, es el emisor. Sí, el emisor puede ser una sola persona o pueden ser varias, puede ser una persona o puede ser una institución. ¿Ya? Bien, ese emisor, ¿qué va a enviar? Va a enviar el mensaje. ¿Verdad? Mensaje. ¿Qué es el mensaje? Es el contenido de la información. ¿Sí? ¿Va a enviarlo a quién? Va a enviarlo hacia él. Receptor. Receptor. Receptor, correcto, muy bien, hacia el receptor. Ahora, lo importante es que el emisor, acuérdate, el emisor también se le conoce con el nombre de codificador. ¿Por qué? Codificador. ¿Por qué? Porque se va a encargar de codificar la información. Yo antes de enviar esa información, antes de enviar el contenido de la información, es decir, el mensaje, lo que yo tengo que hacer es pensar, ¿sí? ¿Cómo lo voy a enviar? Lo voy a enviar hablando, escribiendo, ¿qué es lo que voy a decir? Entonces, es por ello que el emisor, antes de enviar ese mensaje, tiene que codificarlo, tiene que construirlo utilizando códigos. Por eso se le llama al emisor también codificador. Una vez que esta información es enviada al receptor, este no solamente tiene que recibirlo y ya está. Su papel, su función es decodificar esa información. En otras palabras, traducir, interpretar. ¿Qué es lo que le ha querido decir el emisor? Por lo tanto, al receptor también se le conoce con el nombre de decodificador. Decodificador, ¿ya? Entonces, yo tengo como receptor, tengo que traducir, interpretar qué es lo que me está indicando el emisor. De repente el emisor no es lo suficientemente claro o de repente se refiere a mí, pero no de manera precisa. Tengo que captar sus indirectas. Si yo estoy comiendo mi rico postre y se acerca la amiga y me dice, oye, se ve bueno, ¿ah? Oye, qué rico huele, ¿ah? Y se queda mirándome. Entonces, indirectamente, ¿qué me está diciendo? Oye, invítame pues, ¿verdad? Entonces yo tengo que captar la información, traducir. Bueno, de ahí a que yo en realidad capte la información, que me haga el loco, la loca, es diferente, pero tengo que traducir la información. Entonces es por ese motivo que al receptor también se le conoce con el nombre de decodificador, ¿sí? Muy bien. Ahora, este mensaje, como te mencionaba, se va a tener que construir con un conjunto de signos. A ese conjunto de signos se le conoce con el nombre de código. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué ejemplos de códigos tenemos? Por ejemplo, los sonidos, en el caso del sonido de una ambulancia, ¿verdad? Cuando estamos por cruzar la calle y el semáforo está en luz verde, debemos cruzar la calle, pero hay un momento en que escuchamos, percibimos una ambulancia que viene toda apurada y va a desplazarse. Entonces, ¿qué nos está indicando ahí? Que por el sonido, entonces, está pasando por una situación de emergencia y que tiene pues que desplazarse de manera rápida. Entonces, ahí hay un ejemplo de código. ¿Qué otros ejemplos de códigos tenemos? Aparte de los sonidos, como les mencionaba, los gestos, ¿sí? Si, por ejemplo,
tú mencionas algo a alguien y la persona te sonríe, te está dando una señal de aprobación, ¿verdad? Entonces, a través de las expresiones faciales, los gestos, entonces se está enviando la información. Son ejemplos de códigos totalmente diferentes. Si, por ejemplo, tú saludas a alguien y la persona no te contesta, te mira, y peor aún, al mirarte te barre, como se suele decir, ¿qué te está indicando ahí? Que está fastidiada, molesta contigo, hay una señal de reprobación, ¿verdad? Entonces, ejemplos de códigos tenemos sonidos, gestos, los colores. Por ejemplo, cuando celebramos los 14 de febrero, Día del Amor, los restaurantes, ¿de qué color ambientan sus locales, por ejemplo? De color Rojo. morado, de color rojo. ¿Por qué? Porque el rojo lo relacionamos con el amor, ¿verdad? El color rojo. Para Año Nuevo, las personas, ¿sí? Que quieren la prosperidad, acostumbran vestirse de color amarillo, ¿no? Por ahí algunos solterones, color rojo también, ¿verdad? Para encontrar a su alma gemela con quien complicarse la vida. Entonces, los colores son ejemplos de códigos, ¿sí? Entre otros. Muy bien, entonces, este mensaje se va a construir mediante códigos. Ahora, en todo mensaje se va a hablar acerca de alguien o de algo. Ese alguien o algo que es mencionado en el mensaje, es decir, el asunto del mensaje, se le conoce con el nombre de referente. Referente, ¿sí? Que ese referente es el tema aludido en el mensaje. Como para que me entiendas un poquito. Si digo, por ejemplo, aquellos muebles son elegantes, el mensaje, los muebles elegantes, ¿sí? Es el mensaje. ¿De qué estoy hablando en el mensaje? ¿Cuál es el asunto? De los muebles. Los Entonces, muebles. ese es el referente, los muebles, ¿sí? Entonces, el mensaje es más genérico, el referente es lo específico. Otro ejemplo, si te digo, haz tus deberes, el mensaje es que cumplas con tus deberes, que tienes que hacer los deberes. El referente, ¿de qué te estoy hablando en el mensaje? ¿Cuál es el referente? Los deberes. Los deberes, perfecto. Profesora, no entendí muy bien. Otro ejemplo, ya, otro ejemplo. Si digo, el fin de semana viajaré a provincia, el mensaje, voy a realizar un viaje a provincia. ¿Cuál es el referente? ¿De qué El estoy viaje. hablando? Del viaje. Ese es el referente. Profesor, uno más de Yapa. Ya, a ver, si digo, la próxima semana celebraré mi cumpleaños. En la próxima semana celebraré mi Cumpleaños. cumpleaños. El referente con los cumpleaños, Cumpleaños. del cumpleaños. Genial, correcto. Entonces, esa es la diferencia entre el mensaje y el referente. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ese mensaje, una vez construido, ese mensaje va a ser enviado a través de un medio o soporte físico, que es conocido con el nombre de, ¿te acuerdas? Canal. Canal, perfecto. Es Canal. conocido con el nombre canal. Estoy grabando, ¿verdad? Sí, ya. Muy bien. Entonces, es conocido con el nombre del canal. Bueno, te vuelvo a repetir, es el soporte o medio físico a través del cual se envía la información, el mensaje. Ojo, no dónde se produce el mensaje. Ojo, no, puede que en una pregunta tú encuentres en medio físico o soporte físico donde se produce el mensaje. No, es a través del cual se envía el mensaje. Por ejemplo, yo envío mi mensaje a través de mi celular. No es que en el celular le esté produciendo el mensaje. Si yo estoy hablando, tengo una conversación telefónica, no es que yo en el teléfono esté produciendo el mensaje. A través de él yo estoy enviando la información, pero no necesariamente yo estoy produciendo el mensaje. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Otro ejemplo de canal. ¿Cuál es el canal de un policía de tránsito, por ejemplo? El silbato. Claro, el silbato. ¿Y cómo se llama? Siempre me olvido el nombre. Algunos policías de tránsito utilizan esos, como palos negros. Tienen un nombre especial, no me acuerdo. ¿Se acuerdan cómo se llama? Para dirigir en las noches. Algunos se prende todavía con ciertas luces. ¿No se acuerdan el nombre? Ya, algo así, No. ¿no? Ya, se los dejo de tarea. Ya, entonces también ese es el canal, por ejemplo. De un cantante, por ejemplo. ¿Cuál es el canal?
El micrófono. Micrófono. El micrófono, ajá. Y también su canal vendría a ser las ondas sonoras o el aire. Cuando una comunicación solamente esta se realiza de manera oral, el canal, las ondas sonoras o el aire, ¿sí? Y en el caso del cantante, además, el micrófono, por ejemplo, ¿ya? Cuando hablamos del canal como las ondas sonoras o el aire, el canal es natural, pero si ya se emplea, por ejemplo, un teléfono, una computadora, una laptop como para desarrollar una clase, por ejemplo, y el canal es artificial porque son productos son creados por el hombre, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de canales artificiales. ¿Cuál sería el canal, por ejemplo, ya supongamos una clase presencial? El canal, generalmente casi todos los docentes. ¿Cuál es? Una clase presencial. La pizarra. Pizarra. Muy bien, la pizarra y la tiza o el plumón, ¿verdad? Aparte de las ondas sonoras o el aire. Correcto, muy bien. Entonces, medio físico a través del cual se envía la información. Y nos estamos olvidando de otro elemento. ¿Cuál es el otro elemento? Contexto, el lugar. Contexto. ¿Y qué es el contexto? Situación. Muy bien, ajá, también De conocido lo como que se trata. contexto. Ajá, es la circunstancia de tiempo y espacio en que se desarrolla el proceso de la comunicación. Algunos creen que solamente es el lugar donde se desarrolla la comunicación. No, no, también es el tiempo. Si digo el fin de semana celebraré mi cumpleaños, ¿a cuándo? El fin de semana. Contexto. Celebraré mi cumpleaños en mi búnker. Contexto. ¿Dónde? Aparte de que va a ser el fin de semana, ¿dónde? En mi búnker. Contexto, ¿sí? Posible contexto para una boda. Ya. Por ejemplo, si es religiosa, contexto, ¿cuál sería? La Iglesia. iglesia. Si es una boda civil, por ejemplo, contexto, puede ser la municipalidad, lo que hacen algunos, por ejemplo, en ciertos parques, ¿no? Algunos, yo digo que cursi, pero hay algunos que deciden casarse en el Parque del Amor. Bueno, pues a los romanticones, ¿no? ¿Ya? Entonces, algunos parques, otros en la playa, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo se desarrolla el proceso de la comunicación? Eh, Hay una persona o más, o puede ser una institución que va a enviar el contenido de la información, es decir, el mensaje, hacia un receptor. Persona que no solamente tiene que recibir, sino tiene que interpretar la información. Debemos recordar que este mensaje se va a construir mediante una serie de códigos. En todo mensaje se va a hablar acerca de alguien o de algo que se le conoce con el nombre de referente. Ese mensaje, una vez construido, se va a enviar a través del medio físico, que es el canal, y todo esto se va a desarrollar dentro de un determinado contexto. No nos vayamos a olvidar. ¿Ya, chicos? Bien. ¿Qué más? Luego, si hablamos básicamente de los códigos, si hablamos de los códigos, tenemos, por ejemplo, los sustitutos del lenguaje que hacen referencia a los diferentes alfabetos que reemplazan a la forma de comunicación oral o escrita. Podemos hablar, por ejemplo, aparte de la escritura, el sistema Morse, que es uno de los más antiguos, el sistema Braille, que hoy en día pues se ha innovado, hay incluso muchos juguetes que se han renovado, han sido, aparecen en el mercado para que pues sea mucho más fácil de aprender este sistema Morse, incluso por los niños y por adultos mayores, ¿sí? Luego vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Luego tenemos los ideogramas chinos, que son como una especie de símbolos que representan algo o algo relacionado con lo que están representando. ¿Ya? Por ejemplo, si pongo una imagen similar al dibujo de un sol, está representando al sol o está representando al día, por ejemplo. Están los jeroglíficos, que son una forma de escritura, las señales de humo, por ejemplo, ¿ya? Luego tenemos los códigos de carácter epistemológico que está relacionado con las fórmulas, ya sea matemáticas, químicas y cualquier otro tipo de fórmulas. Tenemos los estéticos o subjetivos que están relacionados con las artes, con la literatura, con los mitos y los códigos como auxiliares del lenguaje que pueden ser los que están relacionados al tono de la voz, prosódicos. Entonces, mucha de la información también que
que nosotros enviamos es de acuerdo, es interpretada, mejor dicho, de acuerdo al tono de voz. Es una de las desventajas cuando desarrollamos una comunicación escrita. Por ejemplo, cuando envía un WhatsApp, ¿no? Yo no sé si al decirme cállate me están diciendo, por favor, mantente en silencio, o me están diciendo, oye, ya, mantente callado, ¿no? Como fastidiados. Entonces, tenemos los prosódicos, los cinéticos que están relacionados con los movimientos, los kinésicos que hacen referencia a los gestos y los proxémicos que están relacionados con la distancia. Muy bien, entonces si nos centramos un poquito en los códigos sustitutos del lenguaje, tenemos por ejemplo uno de los más utilizados y que se ha innovado totalmente es el sistema Braille. ¿Qué es el sistema Braille? Es un tipo de código de lectoescritura que consiste básicamente en 6 puntitos, los cuales están distribuidos en 2 columnas y que van a ser resaltados, sombreados de acuerdo a la letra o al signo de puntuación o al número que representa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la letra E, mira, letra E aparece en la primera columna el primer circulito sombreado, mientras que en la segunda el segundo sombreado. Entonces, esto representa a la letra E, por ejemplo, ¿sí? En el caso de la X, los 4 puntos, ¿sí? De cada, ¿dónde está aquí? De cada columna. Punto inicial y punto final de cada columna. Y así sucesivamente. Entonces, justamente para concientizar a las personas sobre, sobre esta situación o sobre esta, mm, podemos decirle, aunque no me gusta emplear el término, quizá limitación, dificultad, quizá que, o esta diferencia que tienen las personas con respecto a otras, simplemente con la finalidad de concientizar, es que se celebra a nivel mundial todos los 4 de enero el Día del Braille. Se le agradece a Luis Braille quien tuvo necesidad de crear una forma de comunicación ya que tenía dificultades visuales. Y a veces se dice que justamente en los momentos difíciles o de las dificultades es que surgen grandes ideas. Y es que gracias a este personaje, pues hoy en día muchas de las personas con dificultades visuales pueden comunicarse, ¿sí? Em, Se han creado diferentes desde juguetes hasta diferentes tipos de punzones o de diferentes materiales para que puedan comunicarse. Entonces, básicamente a través de un punzón, suelen dibujar ellos, se ayudan, por ejemplo, para que puedan representar, graficar cada una de estos circulitos que se encuentran en sistema relieve. Y hoy en día, pues, la tecnología se presta bastante para ello. Quiere decir que entonces hoy en día estas personas están en mismas condiciones que nosotros y de hecho la tecnología también juega un papel muy importante. De hecho hay una aplicación muy interesante que si tú pudieras descargarte, em, se escribe, no estoy segura de la pronunciación, no soy muy buena con el inglés. Y ¿cómo se escribe ojos en inglés? Creo que si no me equivoco la aplicación, Ellos. creo que es así, ¿o estoy mal? Ellos. Ilumíname. Sí. Sí. Está bien. Sí, ya, entonces, bueno, no estoy segura de la pronunciación, pero esta es una aplicación muy interesante. Em, Básicamente es una comunidad conformada por personas invidentes y por voluntariados. A veces estas personas tienen toda la independencia para poder realizar sus actividades, pero a veces van a necesitar una que otra ayuda. Entonces, ellos cuando quieren realizar algunas consultas, entonces, como forman parte de esta comunidad, entonces hay una serie de voluntarios, perdón. Entonces ellos presionan saben que hoy en día los celulares cuentan con este sistema para que puedan comunicarse las personas invidentes, ¿verdad? Entonces, a través de esta aplicación suelen pedir ayuda a los voluntariados. Si tú tienes la aplicación, en algún momento de repente vas a estar realizando tus actividades y te va a llegar el timbrado al celular. eh, para que tú le prestes ayuda a una persona. En algún momento, por ejemplo, aparece
solicitando ayuda a alguna persona con respecto a, de repente, para que le ayudes a identificar un billete. Te va a consultar, este billete que tengo a la mano, ¿de cuánto es? Ahí tú amablemente le dices, y es una ayuda que no te va a tomar mucho tiempo, es cuestión de segundos. En algún momento, por ejemplo, yo estaba realizando mis actividades y alguien me pidió que le ayude a utilizar su lavadora, ¿no? Entonces, son actividades pequeñitas, pero que realmente nos llenan de satisfacción el poder contribuir con un granito de arena. Entonces, la tecnología hoy en día nos ayuda bastante. Bien, es una forma de comunicación también. Luego tenemos el lenguaje de señas, ¿verdad? Cuán importante es saber el lenguaje de señas. ¿Alguno de ustedes conoce el lenguaje de señas por si acaso? Yo les confieso que no, lo tengo pendiente, algún día en mi vida tengo que aprender, solo tengo como tarea pendiente, pero cuán importante es saber conocer. ¿Se han percatado ustedes que cuando miramos un programa de televisión, sobre todo cuando se trata cuando se trata, por ejemplo, de las noticias, siempre en la parte inferior aparece una imagen de alguien que está traduciendo a través de las señas todo lo que se transmite, ¿verdad? Entonces, lo que sí debemos pues, diferenciar es que las señas, el lenguaje de señas peruano no es lo mismo que el lenguaje de señas mexicano, el lenguaje de señas argentino, por ejemplo. Así que ahí hay que tener cuidado porque cada país tiene su propia cultura, su propia idiosincrasia. Entonces, el lenguaje de señas también varía de acuerdo a los países, ¿ya? Ojo con ello. Mis- Sí, te escucho. Sí, justamente eso se me hacía curioso porque el lenguaje de señas nomás conozco lo básico, pero por ejemplo el B, según yo, es golpear las dos manos y el A es como un pulgar. El D también es diferente. Digo, el M parece que también era como cruzar los dedos, como pidiendo suerte. Y el D era el B. Sí, qué bueno que tengas ciertos conocimientos y eso habla muy bien de ti. A veces hay voluntariados también y si tienes disposición de apoyar, dictar clases por señas gratuitas en buena hora. Sí, va variando. De repente algunas que otras se van a diferenciar, ¿ya? Pero el lenguaje de señas sí es totalmente diferente, varía de país en país. El lenguaje de señas, esta imagen la saqué justamente yo mi fuente es el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, de repente una que otra varía quizá por casos de sinonimia, pero, por ejemplo, lo que es lenguaje de señas peruano, la que represente esto para México, para Argentina, o sea, va a variar, pero de repente en el caso del lenguaje de señas peruanos puede quizá diferenciarse un poquito una letra de otra, pero generalmente es lo mismo, ¿sí? Entonces, es otra forma de comunicarnos que tenemos aquí. Si no hablamos o no podemos hablar, no podemos escribir, es otra forma también de comunicación y es importante que conozcamos. ¿Dónde has aprendido tú o quién te enseñó el lenguaje de señas? Ah, bueno, de hecho, entre mis compañeros lo utilizábamos al momento de las prácticas, los exámenes. Que para la clásica, ¿no? Ahí sí, para los exámenes, ahí sí. Estoy en Y de hecho época, nos volvimos bastante expertos por eso mismo. Era como los profesores no sabían qué hacíamos, empezamos y eventualmente nos hicimos cierto conocimiento. sí, ¿no? Los estudiantes preuniversitarios y hasta los universitarios se les encuentra por ahí algunos, ¿no? ¿Ya? Pero sí es importante también que conozcamos todo el abecedario, no solamente desde la A hasta la E, ¿no? Es importante conocer todo el abecedario para que en algún momento de repente no sabemos cuándo quizá podemos utilizarlo para ayudar a alguien que realmente lo necesite y no solamente para copiar en los exámenes. Bueno, igual ha sido sincero. Em, Como les decía, y en el caso también otro ejemplo de los códigos son los colores, lo que para nosotros representa, por ejemplo, el luto, lo relacionamos con el color negro. En Oriente, por ejemplo, el luto lo relacionan con el color blanco. En otros países, en otras culturas, como por ejemplo en Irán, si no me equivoco, es que relacionan el color del luto con el rojo. Hay otros lugares donde lo relacionan con el turquesa, con el amarillo. Entonces, cambia de acuerdo a las culturas, ¿sí? Eh, Sin necesidad de hablar, se dice que más del 90% de lo que nosotros transmitimos no necesariamente es hablando.
o escribiendo, lo hacemos a través de nuestra expresión facial, a través de nuestra expresión corporal. Cuando estamos nerviosos, ¿qué hacen algunas personas cuando están nerviosas? ¿No? Empiezan a sacarse conejos, o se soban las manos, o de repente algunos empiezan a comerse las uñas, ¿verdad? Producto de los nervios, o algunos empiezan a cogerse la cabeza, o las chicas se agarran el cabello de manera constante. Estas son clásicas, ¿ah? En exposiciones sobre todo, ¿ya? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, mira constantemente el reloj, ¿por qué con una persona mira constantemente el reloj? O una de dos, o está apurada o está aburrida, ¿verdad? O cómo nos damos cuenta cuando una persona está preocupada por algo. ¿Cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, al momento de caminar, ¿cómo camina? Su caminar Con se la hace más, cabeza inclinada se va. ajá, cabizbaja, camina lento, pensativo, ¿verdad? ¿Cómo te das cuenta que una persona está molesta? Le La contestas y, forma de sus cejas es ajá, el ceño cortante. fruncido, ¿verdad? O es cortante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. O no te dice nada. Y ya está, ¿no? Entonces te está transmitiendo un mensaje, ¿sí? Sin necesidad de hablar mucho o sin necesidad de hablar. Entonces, tenemos diferentes formas de comunicación. Muy bien, entonces, cuando se desarrolla el proceso de la comunicación, hay algunos factores que van a intervenir, como son la interferencia y el feedback. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Primero, tenemos la interferencia. La interferencia también es conocida con otro nombre. Por si acaso te acuerdas tú cómo se llama, ¿con qué otro nombre es conocido? Con el nombre de ruido, ¿sí? Bien, según David Berlo, ¿qué es el ruido? Vienen a ser todos los obstáculos, dificultades que pueden influir en la comunicación de manera negativa. Es decir, va a generar inconvenientes, de manera que la comunicación no se concretice o se distorsione un poco. ¿Ya? Entonces, algunos creen que interferencia o ruido es la bulla, solamente la bulla. Estás estudiando para tu examen, para tu primer examen de ese previ, y a tu vecina se le ocurre poner su música a todo volumen. O sea, profesora, ruido, claro que sí, pero no solamente es la bulla. El ruido también puede darse cuando, por ejemplo, tú, clásico de los estudiantes universitarios, sobre todo cuando estudian y trabajan, uno de sus fieles acompañantes es el café, sobre todo en esas noches de amanecida, ¿verdad? Estás estudiando tus separatas para tu parcial y producto del cansancio, ¿no te das cuenta? Se derrama tu café, se esparce sobre todas tus separatas. Y ahora, ¿qué pasó? No vas a poder visualizar el contenido, ¿verdad? Entonces ahí se está produciendo ¿qué? Ruido. No vas a poder visualizar la información, las letras, porque se ha derramado el café. Entonces ahí hay un ejemplo de ruido. Otro, estás mirando tu programa de televisión que ni siquiera debes mirar, esto es guerra porque es una pérdida de tiempo. Estás mirando y en buena hora la imagen empieza a distorsionarse, falla el audio. Entonces, ahí hay un ejemplo de ruido. ¿Por qué? Porque se está presentando dificultades para que tú puedas ver tu programa de televisión, ¿sí? Luego, por ejemplo, cuando estás conversando con una persona y la persona de repente tú no logras escucharla bien porque está afónica, no se ha abrigado, se ha resfriado, está afónica. Te habla, pero por más esfuerzo que hace, tú no puedes captar bien la información, no puede hablar mucho más alto. Entonces, ahí hay interferencia o ruido. Entonces, es un caso también. O quizá un trabajador está conversando con su jefe, el jefe le está dando indicaciones de qué es lo que va a tener que hacer, pero el jefe como está con su dolor de estómago, porque ha renegado, ha tenido un problema familiar, está con toda su gastritis. El jefe le está dando las indicaciones, pero el trabajador va a estar más concentrado en su dolor de estómago que en las indicaciones de su jefe. Entonces ahí hay un caso de interferencia, ¿sí? Entonces, acuérdate, la interferencia o ruido es todo aquello inconveniente o son los inconvenientes, dificultades que influyen de manera negativa en la comunicación, interrumpiéndola o impidiendo que ésta se desarrolle, ¿sí?
cuando no somos lo suficientemente claros al enviar un mensaje o empleamos términos poco comunes, muy rebuscados, o cuando somos muy imprecisos y no logran entendernos, el receptor no logra entendernos, también se produce lo que es la interferencia, ¿ya? Bien. Y luego tenemos el feedback. El feedback también es conocido con otro nombre. ¿Te acuerdas por si acaso cómo se llama? ¿Alguno de ustedes se Realimentación. acuerda? Correcto, muy bien. Es también conocido con el nombre de realimentación. Ahí, realimentación. Muy bien. Es un fenómeno inverso al proceso comunicativo. Es toda respuesta o estímulo que permite que el emisor se autorregule o modifique su mensaje. Profesora, traducción porque no entiendo nada. Te explico. Bien. Em, Imagínate que un orador un orador muy conocido, famoso, se presenta a exponer su discurso, ¿sí? Durante la exposición se percata que el público empieza a pifiar, ¡ay, sáquenlo, retírate! Entonces, ¿qué está escuchando? ¿Cuál es la reacción por parte del público? Entonces hay un rechazo, ¿verdad? Entonces eso va a generar que el expositor diga, no, acabo de decir algo que no ha sido del agrado del público. ¿Qué acabo de decir? He metido la pata. Ah, no, no, me tengo que disculpar o algo tengo que hacer para que el público se calme. Entonces, la respuesta que hay en ese momento por parte del público hacia el orador, entonces a eso se le conoce como feedback, ¿sí? Entonces, es importante porque va a estimular al emisor. ¿Para qué? A partir de la respuesta que tiene, ¿qué va a decir el orador? No, hay un error ahí, entonces tengo que cambiar mi mensaje, ¿sí? O, caso contrario, de repente el orador termina su discurso o de repente ni siquiera lo termina y ha dicho algo que realmente ha sido agrado del público y empiezan a aplaudirlo, ¿sí? Entonces, esto le va a dar señal al orador de que lo que ha dicho está bien, ¿no? Ah, voy bien, el público está contento. Termina su discurso y el público empieza a aplaudir. Muchos de ellos, incluso en señal de respeto, se paran, sonríen, empiezan a aplaudirlo. Entonces, esta respuesta por parte de los receptores, por parte del público al orador, le va a indicar de que lo que ha dicho la disertación, el discurso está muy bien y que el público realmente está satisfecho. Ah, lo hice bien, entonces tengo que seguir así. Mis discursos tienen que seguir siendo dinámicos. Entonces, a eso se le conoce como el feedback, ¿sí? De repente, tú estás hablando con alguien, estás hablando con tu amiga, entonces le dices, oye, te veo más bonita, estás más guapa. Hoy día, ¿qué te has hecho? Ese peinado te queda muy bien. Y ella empieza a sonreír, como que sonrojada, pero te sonríe. ¿Qué te está diciendo? Oye, lo que me está diciendo está bonito, ¿verdad? Lo que tú le estás indicando a esta chica, entonces es de agrado de ella, por eso sonríe. Pero ¿qué pasa si tú empiezas quizá un poco tosca a hablarle? Quizá no te diga nada, pero con la mirada ya te está transmitiendo información, como que hay una señal de rechazo. Esa respuesta que te está dando frente a lo que tú le estás diciendo, a eso se le conoce como el feedback. Entonces, a ti te va a permitir de que tú lo que has dicho, ah, no, he dicho algo, ah, no, me tengo que disculpar, he metido la pata, ah, no, algo dije que lo ofendió, tengo que disculpar. Entonces, a eso se le conoce como el feedback. O si de repente le dijiste algo bonito y sonríe y te agradece, entonces a ti te da señal de que lo que le has dicho está bien y que ese tipo de comunicación donde tú exaltas lo bonito, lo lindo, lo agradable de una persona, eh, em, le genera agrado. Entonces, puede responderte a manera de una sonrisa, a manera de una mirada. Entonces, cualquier respuesta que hay por parte del receptor hacia el emisor, esa respuesta que te puede servir de estímulo, que te da indicación de que tú vas bien con tu mensaje o que tienes que cambiar, mejorar tu mensaje, a eso se le conoce como el feedback. ¿Ya, chicos? Entonces, en el proceso de la comunicación suele intervenir lo que es la realimentación o feedback y la interferencia. ¿Ya? No sé si quedó claro ahí. ¿Hay alguna duda sobre estos dos puntos? ¿Me indican? Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahí? Chicos,
Ok, muy bien. Entonces, ya, antes de eso vamos a resolver algunos ejercicios de la separata, ¿ya? Entonces, vamos al Word. Ya. ¿Visualizan ahí? ¿Me confirman? Sí. Ok. Y no sé en qué aula estoy, que acá no. Ustedes son el aula 7, ¿verdad? ¿Y por qué acá no me aparece? Sí. Qué raro. Bueno, ya. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta. Primera pregunta tenemos aquí. Ya, establezca la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. A ver, los cantos o trinos de las aves son señales acústicas de comunicación, ¿verdadero o falso? ¿Qué me dicen? Verdadero. Verdadero. Claro, claro que sí. Ajá, Verdadero. acústico Verdadero, quiere profesor. decir el sonido. Entonces, verdadero. Correcto. Entonces aquí, verdadero. Muy bien. ¿Una conversación telefónica es ejemplo de comunicación verbal auditiva? Verdadero. Verdadero. Claro que sí. Verdadero. Muy bien. ¿Las plantas se comunican por instinto? Falso. 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 Los animales, ¿verdad? Entonces, falso. Acuérdate que las plantas se comunican por estímulo o por temperatura, a través de la temperatura. ¿La comunicación humana es producto de un proceso de reflexión? No. Falso. 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 No, falso eres tú, Verdadero. verdadero. ¿Por qué? Porque tú antes de enviar la información, tú tienes que pensar, tienes que razonar, qué vas a decir, cómo vas a decir, qué es lo primero que vas a decir, qué es lo último que vas a decir. Por ejemplo, tú quieres pedir aumento de sueldo a tu jefe, tú tienes que saber cómo decirle, ¿sí? La clave está en que tú ordenes tus ideas, porque si de repente tú no planeas, como se dice, qué es lo que le vas a decir, o una de dos, o no solo no te aumenta el sueldo, o lo peor que puede ser es despedirte. ¿Por qué? Porque tú no ordenaste la información, no supiste ordenar las palabras, no supiste cómo decirle, cómo transmitir el mensaje. Entonces, la comunicación requiere de pensar, razonar. Por lo tanto, es un proceso de reflexión, es consciente. ¿Cuál sería la clave? La B. La B. Dos verdaderos, falso, verdadero. Correcto. Muy bien. Vamos con la siguiente. En los siguientes enunciados, ¿cuántos presentan comunicación visual? Pero ojo, no solo visual, verbal. Acuérdate, comunicación verbal puede ser la forma hablada o la forma escrita, pero además tiene que ser visual. Tienes aquí estos 6 casos. De estos 6 casos, ¿cuántos son ejemplos de una comunicación verbal visual? 3. 3. A ver, vamos a saber. ¿Cuál sería el primero? La lectura en el sistema Braille. Ah, no. Ya. Disculpe. No, esta no sería, porque es visual, ¿No? sí, Sí, pero disculpe. braille no. El recetario Los de mensajes gastronomía. El recetario de de gastronomía. texto. Este primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a enviar mensaje de texto acompañados de emoticones. Hay letras, es verbal, ¿ya? ¿Qué Un más? lazo negro cruzado. Es visual, pero no es verbal. Acuérdate El que rece- verbal emplea como código la lengua oral escrita. El recetario de El gastronomía. recetario de gastronomía. Ya, correcto, claro que sí. Y la ¿Algún señal de otro tránsito ejemplo? pare. La señal de pare. La señal de tránsito par, ya. Ahora, en el caso de las señales de tránsito, cuando queremos detenernos, aparecen todas siempre con pare. Aparecen así Hay cuando algunas que queremos. aparecen con colores. Claro, no todas, ¿verdad? Hay algunas que aparecen, como dices tú, con colores, y hay otras que incluso aparecen como con una manito así, ¿no? Sin necesidad de palabras, ¿ah? Como casi una manito, como diciendo detente, deténgase, párese, stop, pero con una manito. Entonces, no necesariamente va a aparecer letra. O sea, por lo tanto, esta no la consideremos, ¿ya? No lo consideramos, salvo que te digan, aparece un letrero con el siguiente mensaje, pare, ahí sí, pues, ¿ya?
Entonces, no la vamos a considerar por ese motivo. Las luces de semáforo, no. Es visual, sí, pero no es verbal. No Entonces solo constituye dos, ni, profesora. ni lengua oral ni lengua escrita. Ajá, entonces, solo dos, ¿sí? Solamente dos. Muy bien. Vamos con lo siguiente. A ver, pregunta número 3. Ya, este es un insulto a tu inteligencia. ¿Cuál sería la clave? A ver, los escucho. La comunicación lingüística está determinada por, ya, ahí es la letra. Oral y escrita, B. Oral y escrita. La B. Oral y escrita. Correcto. Muy bien, ya está. Bien. A ver, otra. Otra. La fase, no, esta la vamos a desarrollar luego, la 4 y la 5. Vamos con la número 6. Número 6, un segundito, número 6, ya. Número 6. A ver, ¿qué nos piden? Establezca la verdad o falsedad sobre la comunicación humana, verbal, escrita. Comunicación humana, verbal, escrita. ¿Sí? A ver. Tanto el emisor como el receptor se encuentran generalmente separados en el tiempo y el espacio. Cuando tú te comunicas, por ejemplo, chateando, escribiendo, ¿sí? A través del chat, del Messenger, del WhatsApp. Entonces, generalmente es porque tú y tu receptor están en distintos lugares, ¿sí o no? ¿Verdad? Claro, Sí, generalmente, verdadero. ¿verdad? Sí, Verdadero. Salvo que tú quieras plagiar en el examen y ahí utilizas el celular, ¿no? Entonces ahí para enviar la información, pero pues no, está en diferente lugar. Ya, utiliza signos visuales o visográficos. Acuérdate, lo visográfico está relacionado con la visión y gráfico proviene de grafías, letras, cuando se combina la escritura con la visión. Entonces, en la comunicación humana verbal escrita se utilizan signos visuales o visográficos, es decir, letras, escritura. Verdadero. Claro que Verdadero. sí, verdadero. El canal que se emplea es natural, verdadero o falso. 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 Falso, ajá. No es natural porque el hombre se ha visto en la necesidad de crear el alfabeto. Un aviso en un periódico es un ejemplo de comunicación Verdadero. verbal escrita. Verdadero. Verdadero. Por supuesto. Entonces, ¿cuál es la clave? La B. La B. La B. Letra B. Correcto, verdadero, falso, verdadero. Muy bien. Vamos con la siguiente. Esta podemos desarrollarla. A ver, número 7. A ver, un voluntario que lea por favor la número 7. Voluntario o buscó. Bueno. Ya, te escucho. En la avenida Javier Prado, mi abuelo conducía su auto y frenó, porque vio el semáforo en color rojo. En este acto comunicativo señale los elementos de la comunicación emisor, código y canal respectivamente. Ok, muchas gracias. Bien. Entonces, cuando nos dicen respectivamente una pregunta de emisión, recuerden que hay que seguir ese orden. Ojo, ese orden. Entonces, aquí, en este caso, hay que respetar este orden de emisor, código, canal. Este orden, ¿ya? Entonces, a ver, bien. ¿Quién envía la información al abuelo para que se detenga? El semáforo. El semáforo. Ya, el semáforo. Semáforo. Posible emisor, el semáforo, ya. Si es que no estaría en la clave como emisor el semáforo, ¿quién se encarga de poner, de verificar que La los semáforos... municipalidad. La municipalidad. La municipalidad. Otro posible emisor, la municipalidad. Entonces hay que jugar también con las claves. Muy bien. Luego, tenemos el código. ¿Cuál vendría a ser el código? El color rojo. El color rojo. Color rojo. Ajá. Y el canal, el semáforo. Ya, ok. Entonces, si se dan cuenta de las alternativas, tenemos no verbal y color rojo. Las dos son válidas. Código no verbal, ¿de qué tipo? No verbal, color rojo. Muy bien. Ahora, el canal, ¿a través de qué se envía la información, el mensaje? A través del El semáforo. semáforo. Correcto, a través del semáforo. La C sería Entonces,
esta o esta. Entonces, vamos a verificar. Aquí también coincide, aquí también. No verbal, color rojo, semáforo, semáforo. La El B. abuelo es el receptor. Por lo tanto, la clave es la letra C. Ajá. La municipalidad. ¿Correcto? Muy bien. A medida que avancemos, si algo no entendieran, por favor, me preguntan. Vamos con la número Miss, 8. ¿Sí? Te escucho. disculpe, ¿podría poner la 2? A ver, la 2 completa. La 2. No, el ejercicio 2, Miss, disculpe. Sí, sí, Ahí. sí. Ahí está. Mi- Ya. Estaba con duda y me sale por Google que los emoticones son no verbales. Ya. Comunicación no verbal. Claro, es no verbal, sí, en eso tienes toda la razón. Pero aquí te dicen los mensajes de texto solo con emoticones. Bien, aquí no lo entendamos como solamente emoticones. No, cuando yo envío la información, aquí se entiende que yo no estoy enviando solamente emoticones, sino mensajes de texto. Va acompañado con los mensajes de texto. O sea, envío la información, un hola quizá y una carita feliz. Por lo tanto, es comunicación verbal porque se emplea la escritura. Hay un mensaje de Mi, texto. Como no dice en texto, hay escritura. disculpe, pero en el mensaje pare también se podría dar a entender como esos letreros hexaédricos que tienen la palabra pare. ¿Ya? ¿Te refieres a esta? ¿La señal de tránsito a esa te refieres? Claro, porque justo está con mayúscula, pare, P-A-R-E. Ya, pero aquí es un poco ambiguo, por eso no lo consideramos, porque te vuelvo a repetir, aquí dice la señal de tránsito, pero puede entenderse como que es una señal de tránsito, uno puede entenderse como que es la señal de tránsito de repente donde aparece así el mensaje, ¿verdad? Pare. O también puede entenderse, porque no es claro el mensaje, como que de repente puede haber una manito ahí o de repente una persona, quizá un policía con una mano así, diciendo pare, no diciendo nada, pero con esta señal, como dando a entender que hay que detenernos. Entonces, no es claro esto. Pero si aquí fuera para evitar ambigüedad, por ejemplo, y para considerarlo como una alternativa más, de manera que marquemos como clave la letra C, para evitar ambigüedad debería decir aquí la señal de tránsito con el mensaje pare. Entonces ahí sí, ya. Yo ya tengo la certeza de que necesariamente me refiero a esto, no a una posible persona, un policía o alguien con una señal así, de esta manera, ¿sí? A eso me refiero. Por eso lo hemos descartado, porque no es claro, o sea, es un poco ambiguo. No tenemos la certeza de que exclusivamente se refiere a esto. Hay la otra posibilidad también. Por eso se le está descartando. Y en el caso de aquí, debería decir, para que solamente tengamos solamente se refiere a emoticones, un mensaje enviado a través de emoticones. Nada más. Entonces ahí yo entiendo que solamente emoticones. La persona se está comunicando solamente mediante emoticones, nada más. Pero en cambio aquí está combinando letras y emoticones. Nada de audio, porque te dice solamente mensajes de texto con emoticones. Nada de audio, letras y emoticones. Entonces, por ese motivo se ha considerado esos dos. No sé si me dejo entender. Miss, dice solo con emoticones. Cuando dice habla mensaje de texto es como que estuvieses comunicándote solo con emoticones. Claro, pero ustedes lo están entendiendo como que mensajes de texto solo con emoticones. Entonces aquí debería ser mensajes solo con emoticones. Así debería ser. Entonces, en cambio, acá han puesto mensajes de texto solo con emoticones. Se entiende como que no se ha utilizado audios, ¿no? Yo estoy enviando mi mensaje a través del WhatsApp. Puedo yo emplear palabras, puedo emplear emoticones y si me aparece escribir, y aparte puedo emplear yo audio. Pero en este caso, cuando ya te dice texto, ya hace referencia a que se ha empleado la escritura, letras y emoticones. Así hay que entenderlo esto, por lo tanto, sí se le considera, ¿sí? Entonces aquí de repente debió ser un poco más claro, más preciso decir mensajes solo con emoticones. Entonces ahí sí, pero cuando ya te dice texto, hace referencia a las letras. Por ese motivo se está considerando. ¿Ya, chicos? ¿Ya, chicos? Entonces, aquí debieron ser un poquito más ejemplos
al Miss, momento, más ¿y precisos al por momento qué, de sus ejemplos. disculpe, y por qué en la palabra pare las palabras aparecen en mayúscula? Acuérdense que las mayúsculas, uno de los motivos o las razones por las que se utiliza mayúscula es para enfatizar una idea, ¿sí? Por ejemplo, o cuando se quiere llamar la atención. Si, por ejemplo, por el chat alguien está haciendo bulla y se me ocurre decir, cállate. O sea, como que le estoy llamando la atención, ¿sí? Entonces, aquí puede entenderse que, por ejemplo, se está enviando la información, pero en este caso se quiere resaltar. ¿Qué clase de señal de tránsito? Porque hay muchas, no estacionar, desviarse para un lado. Entonces específicamente aquí, ojo, esta es la señal. Pare, no necesariamente porque es la señal de tránsito y está con mayúscula. Ojo, no va por ahí. Entonces aquí, como para resaltar la información. Por ejemplo, en los periódicos, en las portadas. Cuando son noticias importantes, fíjense que aparece con mayúsculas, ¿sí? Así no sean nombres propios, pero aparece con mayúsculas la información para resaltar la idea. Entonces, es lo que se ha querido hacer aquí. No necesariamente porque me refiera a esta señal de tránsito que es pare. Ojo, ¿ah? ¿Ya? Entonces, no va por ahí. ¿Ya? Entonces, por eso se ha considerado esas dos. Solamente hay dos. ¿Ya, chicos? Aquí, como vuelvo a repetir, debieron ser un poco más precisos al momento de poner los ejemplos para evitar ambigüedades. Sí, pero esas dos son mensajes de texto solo con emoticones y la señal de tránsito no se considera en su lugar en el recetario de gastronomía. Porque cuando te dice recetario, sí o sí hay letras, hay escritura, como en este caso también que hay escritura, ¿ya? Pero aquí no necesariamente. ¿Ya, chicos? Por eso es que se considera letra B haciendo referencia a esos dos. ¿Alguna otra duda, Miss, consulta? disculpe, entonces los mensajes de textos pueden contener letras nada más. Claro. Claro, por ejemplo, hoy en día ya no se utilizan mucho los mensajes de texto, pero por ahí algunos, ¿verdad? Porque hoy en día como son todas aplicaciones, cuando tú envías un mensaje de eso, o cuando ustedes en su celular no les llega mensajes de texto de repente de las publicidades, de amplía tus megas, o algunos que han enviado mensajes como para estafar, ¿no? Haz clic aquí, hay una promoción, llama a tal número, solamente letras. Ay, incluso en los celulares antiguos, esos viejitos, los primeros que aparecieron, esos sapitos, por ejemplo, no se podían enviar los iniciales, no se podían enviar emoticones o esos tipos ladrillos, solamente eran letras. Luego, poco a poco, el celular se fue renovando y ya se permitió enviar algunos emoticones, pero también eran limitados. Después, ya con las aplicaciones, se puede combinar todo tipo de emoticones, descargar incluso, y con mensajes de texto. Entonces, no todos los mensajes de texto van a ir acompañados de emoticones. Algunos sí, otros no, depende de cada uno. Ujú, así es. Sí, Miss, sí le Mm, entiendo, sino que lo que hace referencia a que solo los mensajes de textos pueden contener letras. eh, no te entiendo. Solo los mensajes de texto pueden contener letras. eh, claro, algunos van a contener letras y otros van a contener emoticones, depende del emisor, pero aquí se entiende como que los mensajes de texto solo con emoticones. Aquí vamos a entender lo que es solamente con emoticones, acompañados de emoticones, entendámoslo así, ese solo, ¿ya? Los mensajes de texto, las letras acompañados de emoticones. Disculpe Sí. que nuevamente el tema, pero bueno, no sé si está en lo correcto, pero googleando la palabra, perdón, los mensajes de texto, refiriéndonos a qué son exactamente los mensajes de texto, me sale que se refiere pues a enviar mensajes electrónicos a través de dos dispositivos, ¿no? Ya sean móviles, de repente ordenadores. Y cuando, bueno, es lo que yo pienso, pero cuando dicen los mensajes de texto creo que se refiere a eso, o sea, los mensajes electrónicos, pero solamente con emoticones. No sé si me entiendo. Ya. De repente algunos están, ya, quizá algunos lo están entendiendo como, a ver, yo envío
mi mensaje utilizando solamente emoticones. Y ese mensaje es mi mensaje de texto. Creo que le están entendiendo así algunos, ¿verdad? No sé si Sí, acá más se o menos. puede. Sí, Me parece, sí. ya, claro, ya, Sí, por me eso les digo, parece. no lo entiendan así, entiéndanlo como envío mi mensaje de texto, o sea, empleando letras y enviando también y empleando emoticones, ¿sí? Así entendamos, no lo entendamos como que ya voy a enviar mi información, porque en todo caso sería, envío mi mensaje usando solamente emoticones. Entonces, ahí sí, vuelvo a repetir, si fuera, envío la información usando solamente emoticones. Pero aquí como te dice, envío el mensaje de texto, aquí necesariamente se entiende como que envío las letras, ¿sí? Las palabras acompañando los emoticones, ¿sí? No utilizo audio, por ejemplo, que también podría emplear los tres, pero nada de audio, las letras y los emoticones. O sea, los dos, entendámoslo así, los dos. ¿Ya, chicos? No lo entiendan solamente puro emoticones, porque también van a verdades, comunicarnos solamente con emoticones no siempre es lo más recomendable y puede generar confusión. Y no siempre yo voy a poder mantener toda una información eh, utilizando solamente emoticones. No digo que no, puede darse, pero puede generar confusión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros enviamos mensaje, recordemos que hay que ser lo más claros y precisos posibles, ¿ya, chicos? Entonces aquí vamos a entenderlo como que ambos, o sea, los dos, ¿ya? Letras y emoticones, por eso se le está considerando, ¿ya, chicos? Entonces, la clave sería la letra de la 2, letra B. ¿Ya, chicos? Bien, entonces vamos a continuar porque si no nos va a faltar el tiempo. Tenemos hasta las 12, ¿no? ¿12? Es 11:23, 11:20. Está adelantado la hora de mi laptop. Ya, entonces vamos a avanzar porque si no nos demoramos. Ya, a ver. ¿En qué pregunta estamos? Aquí, ¿verdad? En la 8. Claro, Ya, a ver. Muy bien. ¿Un voluntario que lea o escojo? A ver, alguien con voz de locutor que lea o escojo. Profesora, ¿podría leer? Disculpe. Sí, te escucho. Lee, por favor. Ya. En la siguiente situación comunicativa. Durante la actividad cultural, el animador usa el micrófono para dirigirse al público y presentar a los elencos de danza. De lo expresado, ¿qué alternativas son correctas? Ok, muy bien, gracias. No sé, recién me estoy familiarizando con el Teams, así que no sé quién leyó, pero igual gracias. No puedo, no sé, no puedo distinguir quién leyó. Igual gracias. Bien, entonces, vamos a verificar cuáles son correctas. El código es verbal auditivo. Aparece la persona y está animando, ¿no? Verdadero. Usando el micrófono. El código es verbal auditivo, ya, en este caso, ya. Algo creo que me decían por ahí. Ya, bien. Verdadero. Entonces, es auditivo, correcto, verdadero. Siguiente. ¿El micrófono es un canal artificial? Sí. Claro que sí. El micrófono, producto creado por el hombre. ¿El animador utiliza códigos de refuerzo al dirigirse al público? No. Utiliza códigos de refuerzos al dirigirse al público. Mira, cuando tú vas a hablar con alguien, y sobre todo si vas a animar, no solamente tienes que hablar, tienes que moverte, ¿verdad? Entonces tienes que emplear gestos, ¿sí? La expresión corporal dice mucho también. Entonces, ¿utiliza códigos de refuerzos? Claro que sí. No solamente basta que, hola, ¿cómo están? Buenos días. No, el animador tiene que estar pilas, si no el público se va a dormir, lo va a pifiar. Entonces tiene que utilizar otros códigos de refuerzo. Verdadero, ¿ya? La comunicación es extralingüística. Falso, porque es verbal. Ajá. Falso. Entonces, 1, 2 y 3. Nos están viendo las correctas, ¿verdad? Ajá, correctas. Entonces, 1, 2 y 3. Vamos a ver. Esta, ¿verdad? Clave la letra C. Letra C. Ya está. Muy bien. Vamos con la número 9. A ver. Otro voluntario que lea, por favor. Otro voluntario que lea. ¿Puedo a mí? Escojo. Sí, a ver, por favor. Ya.
En el enunciado, el abuelo Javier le dijo a Giovanni a través del chat que en el diario El Comercio, el entrenador Gareca expresó su defensa por los nuevos convocados. Marque la relación incorrecta. Ok, muchas gracias. A ver, bien. Giovanni es el receptor, ¿verdadero o falso? ¿Está bien o está mal? ¿Verdad? Verdadero. Ya. Verdadero. Ajá, porque el emisor vendría a ser el abuelo. Entonces, bien. ¿Todo lo escrito por Gareca es el mensaje? Falso, No, porque falso. el mensaje lo escribió el abuelo. Ya. Aquí es falso. Es incorrecto, ¿ya? Porque aquí no dice todo lo escrito por Gareca. No, 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 no. Solamente una parte. Ojo, cuando dice, cuando expresa su defensa hacia los convocados. Entonces, no todo lo escrito. Entonces, falso. ¿El abuelo Javier es el emisor? Sí. Verdadero. La lengua, el código, la lengua oral, ¿verdad? Castellano escrito, si quiero ser más específica, sí. La defensa de los jugadores es el referente, sí. ¿De qué se Sí. está hablando? ¿Cuál es el asunto? La defensa de los jugadores. Correcto. Clave la letra B. Muy bien. Vamos con la siguiente, número 10. A ver. Otra alma caritativa que me ayuda a leer, por favor. ¿Alguien por ahí? O escojo dentro de los más de 65. A ver, Alexander Gabriel, ¿está conectado? Alexander Gabriel. ¿Está por ahí Alexander Gabriel? Parece que no está. A ver, Jorge Junior. Jorge Junior, ¿estás? Jorge Junior. Parece que tampoco está. A ver, vamos con una chica. A ver, ojalá que la chica no nos haga quedar mal. Brenda Noemí. Brenda Noemí, ¿estás? Ah, ya, muy bien. Brenda, por favor, ayúdame con la lectura de la pregunta número 10. Al ingresar al aula, la alumna de CEPREVI lee un aviso que dice lo siguiente: prohibido el uso de celulares. En esta situación comunicativa, los elementos subrayados constituyen respectivamente, yo creo que es Ok. D, contexto, receptor y mensaje. A ver, vamos a ver. Gracias, Brenda. A ver, vamos a ver. Ella me dice que es la D. Ya. El aula, ¿qué vendría a ser? Es el lugar, ¿verdad? Entonces sería contexto, ¿correcto? Ya. La alumna de CEPREVI, ¿qué es? ¿Emisor receptor? Receptor. El receptor. Claro, porque ella no envía el mensaje, ella encuentra la información, el mensaje. Ajá. Y en ese mensaje se dice prohibido el uso de celulares. Entonces, ¿estaba en lo correcto, Brenda? Sí, ¿verdad? Clave la letra D. Muy bien, vamos con la número... Ahí, vamos con la número 11. A ver, 11. Con respecto a los elementos de la comunicación humana, ¿cuál es la relación incorrecta? Canal, teléfono, está bien. ¿Ya? Ajá. Medio físico. Comentarista también. También. Ajá. Creo que es El código. contexto del aula y la clase. Ya, este está bien. Nos quedan como dos posibles Yo, respuestas. yo, El yo receptor, creo la E. receptor. Ya, la E, ¿esta está bien o está mal? Está mal. El receptor, cuando tú envías la información en un texto, tú eres el autor. Y la persona que te lee, que va a recibir la información a través de las letras, es el lector, pues, receptor. Esto Ah, está bien. Este estaría mal. ¿Por qué? Acuérdate, el medio físico a través del cual se envía la información se le conoce con el nombre de, a través del cual yo envío la información. Canal, ¿verdad? Claro, envío la información a través de mi celular, de mi tablet, a través de mi teléfono, a través de una radio, ¿verdad? Canal. No es código. Acuérdate que el código es el conjunto de signos, llámese sonidos, gestos, colores, señas, lengua oral, lengua escrita, ¿verdad? Mientras que el canal es el medio físico. No te olvides, ¿ah? Ya. El elemento de la comunicación canal, ya, el canal se define como La E. medio por el cual viajan las señales. Medio por el cual viaja la señal.
Todas. La E. Ok. ¿Y por qué no puede ser la C? Porque ese es el Porque el contexto. desfase sería el contexto. Ujú, ajá, correcto. Muy bien, vamos con la 13, creo que podemos hacer. Sí, ya. Este está fácil, ¿ah? Este es un insulto a tu inteligencia. Ruido de interferencia. Ajá. La de Ujú, claro que sí. Muy bien. Ya cuando te dice perturba, influye negativamente, interfiere, ruido o interferencia. Ya, vamos a ver. ¿Qué más podemos hacer? No, esta todavía no. Todavía no. Ya, todavía no. Ya. Muy bien, vamos a hacer la número 4 y la número 5. 4 y número 5. Para ello, atento a la parte de la siguiente diapositiva. Entonces vamos a dejar de compartir un ratito y vamos a compartir las diapositivas. Ya. ¿Están visualizando? ¿Me confirma, sí, profesora. chicos? Ok. Sí, profesora. Ok. No sé por qué de esta aula, no, a pesar de que estoy conectada en el celular, no me aparecen las diapositivas. Qué raro. ¿O será que no estoy unida? Pero sí estoy unida. Qué raro. Bueno, ya, no importa. Qué raro. Bueno, ya. A ver, entonces, vamos a continuar. Ya. Cuando hablamos de la comunicación lingüística, esta me va a comprender las siguientes fases, ¿ya? Tanto para el emisor como para el receptor. En el caso del emisor, primero aparece la fase psíquica, porque es en la cual se va a construir el mensaje utilizando códigos. Luego, cuando se transmite, por ejemplo, sobre todo si es de manera oral, la fase fisiológica, en este caso la articulación. Luego aparece la fase física, a través de qué se envía la información. Por ejemplo, si es hablando a través de las ondas sonoras o del aire. ¿Sí? Ese es en el caso del emisor. Ojo, para el caso del receptor, ¿sí? Para el caso del receptor, primero es la fase, aquí si te das cuenta, se invierte el orden. Primero es la psíquica y luego al final la física en el caso del emisor. En el caso del receptor es al revés. Primero la física, ¿por qué? Porque va a recibir la información que se envía, por ejemplo, si es oral, a través de las ondas sonoras, la fisiológica, porque va a permitir recepcionar la información. Si es una comunicación que se da a través de una conversación, por ejemplo, se va a percibir a través de los oídos. Y en el caso de la última fase, que es la psíquica, ¿por qué? Porque el receptor tiene que recibir y tiene que interpretar, decodificar la información, ¿sí? Entonces, con esto vamos a responder la pregunta número 4. La fase psíquica y fisiológica del receptor son respectivamente. Si te dice receptor, ¿sí? Estamos en el receptor. Entonces, aquí, ¿qué te piden? Psíquica y fisiológica. Psíquica, ¿ya? Tenemos aquí psíquica y luego nos piden fisiológica. Entonces, tiene que ser decodificación y audición. Decodificación y audición. ¿Cuál es la clave, chicos? La letra, ¿qué letra es? B. La B. Peso. Peso, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, la 5. En la siguiente situación comunicativa, los alumnos de CEPREVI escuchan la sirena del simulacro del sismo para evacuar los salones de clase. Ahora, ojo, si te dicen los alumnos de CEPREVI, ¿ellos son emisores o son receptores? Receptores. Ellos reciben la información de la Receptores. sirena, ¿verdad? Entonces, si te piden receptor, te piden en orden, ¿no? Secuencialmente. Ahí está el orden de manera secuencial, física, fisiológica y psíquica. Entonces, vamos a realizar los separatos para marcar mis claves. Creo que era esto, no, esto no, esto no, esto no. Estoy compartiendo otra cosa yo. Perdón.
Otra cosa estaba compartiendo. ¿Dónde están las diapositivas? ¿Dónde está mi diapositiva? Ah, aquí está, ya. Entonces, a la 4, aquí dijimos que la clave era beso, ¿verdad? Si nos pide receptor, primero tiene que ir decodificación y luego audición. Y en la número 5, como ellos son receptores, entonces es al revés, ¿verdad? Dijimos que primero es la fase física, luego la fisiológica y finalmente la psíquica. Entonces, clave la letra D, ¿ya? Clave la letra D. Vamos con la... Ya está desde la 1 hasta la 8. Creo que está todo. Si es que me olvido de alguna Hasta la pregunta, 13. me avisa. A ver, vamos a la 13. Ya está la... Ah, está la 13. Ya, esta la vamos a hacer a... Esta. Ya, entonces ahora sí, vamos a continuar. Vamos a continuar con las diapositivas. Qué frío que hace. ¿Todos son de aquí de Lima? ¿Están en Lima, mejor dicho? ¿O hay alguno de provincia? Que cuando ingrese va a venir aquí. Se va a mudar. ¿Todos son de Lima? Entonces me entenderán el frío que está haciendo aquí. No sé si soy yo, pero mis manos están congeladas. Y así nomás no se congelan mis manos. Qué frío que hace. Ya, a ver. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Estamos ahorita en... ¿Qué están visualizando? ¿El Word o están visualizando las diapositivas? Confirmen. El Word. La separata. ¿La separata? Sí. Ya, El Word. Ya, no. Me emocioné. Lo que quiero compartir es la diapositiva. Quiero es la diapositiva. Ya, ahí, ahora sí, la diapositiva. Sí, profesor. Sí. Ok. Entonces, vamos a continuar. Ah, ya, pero aquí tenemos, a ver, ¿qué hora es? 11:34. Ya, vamos a hacerlo rápidamente. Hay dos casos. Vamos a identificar los elementos, ¿ya? Primer caso, el profesor de lenguaje escribe en la pizarra las indicaciones para la primera práctica calificada a los alumnos que están en el salón A203 del turno tarde. Ya, chicos, emisor. El profesor de lenguaje. Profesor. Profesor. Ajá, muy bien. Ahí nomás lo pongo por Profesor. motivos de tiempo. Correcto. Receptor. Los Alumnos. alumnos. Los Los alumnos. alumnos. Ajá, los alumnos. Genial. Bien. Mensaje. Las Las indicaciones. indicaciones. Indicaciones para la primera práctica. Ajá, vamos a poner aquí simplemente las indicaciones. Correcto. Bien. El código. Acuérdese, conjunto de Oral. signos. ¿Qué código? Código. Oral. ¿Cuántos son orales? Escrita. No, El ahí es lenguaje la lengua escrito. escrita. Ah. Ajá. Sí, cuidado, no se emocione. Lengua escrita. Correcto. Ya. ¿Cuál es el canal? Pizarra. La pizarra. La pizarra. La pizarra. Correcto. Muy bien. A ver si caes. ¿Cuál es el referente? La Práctica. práctica. Muy bien. Ajá. La voy a hacer resumido. La primera práctica calificada. Algunos escuchan esa palabra o examen, nervioso se pone. Bien. La circunstancia llamada Turno también tarde. realidad contexto. El turno tarde. Ya. Pero sería todo esto. Salón. A203, el turno tarde. Ajá. Salón A203 y aquí vamos a ponerlo turno tarde. Ya está. Bien. Siguiente caso, Elena pregunta a Eva sobre el argumento de la novela El labrador de Vargas Llosa en la cafetería. Emisor Emisor. Elena. Elena. Receptor. Eva. 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 Mensaje. El argumento. El argumento de la El novela. argumento de la... Ay, qué frío. Ajá, el mensaje vendría a ser el argumento, ¿verdad? Ajá. Ya, el argumento. Código. Lenguaje oral. Lenguaje oral. Ajá. Oral. Sí. Ya, vamos a poner lengua, no lenguaje, lengua oral. El canal. Las ondas sonoras. Claro que sí, muy bien. Ay, me salió mal. Vamos a borrar. Las ondas sonoras o el Viento.
Aire. Al aire, Acá bueno. está. Aire. No digas viento. Ajá. Las ondas sonoras. Muy bien. Ya está. Bien, el referente. La novela, El La hablador de novela, Vargas. El labrador de Vargas Llosa. La novela, El hablador. Ya está. La circunstancia o contexto. Cafetería. La cafetería. La cafetería. La cafetería. Ya está. Muy bien. Bien, ahora sí, nos centramos en los signos. Bien. Para empezar, debes saber que los signos son estudiados por una disciplina llamada semiótica. Ay, carambas, ese punto no va. Las mayúsculas no tienen puntos en la I. Va a ir siempre sin I, ¿ya? Bien, entonces, la semiótica, también conocida como semiología, semiótica o semiología, ¿ya? Entonces, ¿quién lo propuso? Fue propuesto por el gran Ferdinand de Saussure, este lingüista ginebrino, ¿ya? Entonces, bien, los signos son estudiados por la semiótica o semiología. Ay, ¿qué pasó? Ya. ¿Y qué es un signo? Es todo aquello que representa un mensaje. Sí, para nosotros esto representa un mensaje, es un signo. Si para nosotros esto representa un mensaje, es un signo. ¿Cómo hacen a veces los sicarios? Creo, algo así creo que hacen, ¿no? Como que hay señal de amenaza, algo así. Bueno, no estoy segura. Ya, entonces, ese es un signo porque está representando un mensaje. Cuando de manera obscena se presenta, se enseña el dedo medio, por ejemplo, es un signo porque está representando un mensaje. Todo lo que represente un mensaje es un signo. Si hago le llamas, si hago a alguien, a tu amiga, ¿no? María, y María voltea y te mira, ¿no? ¿Y qué le haces? Entonces, de esta manera, le estás enseñando un corazón, ¿no? O algo así. Entonces, le estás transmitiendo un mensaje. ¿Por qué? Porque esto sí es un signo, representa algo. Entonces, todo lo que represente algo es un signo. Los signos se clasifican en naturales y tenemos también el signo artificial. Dentro de los signos naturales se encuentra el icono y se encuentra el símbolo. Ay, mucho lo taché. Bien, ¿cuál es la diferencia entre estos? ¿Ya? La diferencia está que los iconos son signos que guardan una relación de semejanza o parecido con el objeto al cual representan, ¿ya? Ese parecido es un parecido físico o puede ser un parecido en cuanto a sonidos. Por ejemplo, si tú no conoces a alguien de manera física, pero quieres tener una idea de cómo es esa persona, puedes pedirle ¿qué podrías pedirle para tener una idea de cómo es esa persona? Su foto, pues, ¿verdad? A través de las fotografías, los retratos, entonces de manera semejante, de manera similar, estamos representando a una persona. Entonces, ese es un icono, ¿ya? Entonces, hay un parecido visual o parecido sonoro. Todas las onomatopeyas son ejemplos de iconos. Cuando yo hago esto, toc, toc, ¿verdad? ¿Esto qué es? Un icono. Cuando digo, por ejemplo, cuando imito el sonido onomatopeico de mi perrita, guau, guau, es un icono, ¿sí? Cuando, por ejemplo, vemos un mapa, el mapa político del Perú, está representando de manera semejante a nuestro territorio nacional. Entonces, en este caso, un mapa es un ejemplo de icono. Los planos, planos de construcción, yo voy a mandar a construir mi búnker, quiero tener idea de cómo va a quedar, entonces me puedo valer de un plano, ¿sí? Las estatuas también, ¿sí? Son ejemplos de íconos, ¿ya? Porque tienen un parecido visual semejante, a la redundancia, al objeto similar al objeto al cual están representando.
Luego los símbolos, a diferencia de los iconos, no guardan una relación de parecido. No hay parecido, no hay semejanza, ninguna. ¿Por qué? Porque establecen o guardan una relación arbitraria. ¿Qué significa eso? Una relación convencional. Significa que el hombre ha pactado, ha visto conveniente por mutuo acuerdo, ha plasmado que ciertos elementos representen algo, así no haya ningún parecido. Por ejemplo, en el caso de la balanza, ¿qué representa la balanza? ¿Te acuerdas? Una balanza se utiliza bastante en el mundo, en el ámbito jurídico. Tus Igualdad. futuros abogados, ya claro, la igualdad, la justicia, ¿verdad? ¿Hay algún parecido entre la justicia y la balanza? ¿Algún parecido físico o algún parecido acústico sonoro? Ninguno. Solo que el hombre ha establecido, ha pactado de manera arbitraria que la balanza represente la igualdad, la justicia. Entonces es un símbolo. Luego, todas las letras. El hombre se ha visto en la necesidad de que no basta comunicarse de manera oral. Hay que crear jeroglíficos, hay que crear alfabetos, letras, números. Ah, ya son ejemplos de símbolos, ¿sí? Conforme poco a poco fue creciendo la capital, las ciudades y aumentaron los carros. Entonces, para saber en qué momento detenernos, cruzar las calles, se ha visto la necesidad de crear las luces del semáforo, 3 colores, una indica que hay que detenernos, otra que hay que avanzar. En muchos lugares en la zona andina no tienen la necesidad de utilizar semáforos porque no abundan como aquí los carros. Entonces, es un ejemplo de símbolo. El hombre se ha visto en la necesidad de crear el semáforo, ¿sí? La Cruz Roja, ¿con qué lo relacionamos? ¿Qué representa la Cruz Roja? A ver, ¿qué me dicen? Con ¿Qué las representa? ambulancias, la emergencia. Claro, es ambulancia, emergencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué una cruz y por qué de color rojo? ¿Hay alguna relación entre la emergencia, alguna relación de semejanza parecido? No, ninguno. El hombre ha pactado que, por ejemplo, también una paloma blanca. ¿Qué representa la paloma blanca? La paloma blanca representa la La paz. paz. No hay ningún parecido entre la paz Disculpe y la una paloma consulta. blanca. La Dime. paz. Sí, Miss, disculpe. Un ejemplo de símbolo también podría ser el que se ve en varios hospitales o ambulancias, que es un palo y una serpiente que lo rodea. Claro, claro que sí. En ese caso no lo tengo muy seguro, muy segura. Ilumíname, ¿por qué el palo y la serpiente? Sé que es como un símbolo de la medicina, ¿verdad? Sí, yo tampoco no lo tengo muy claro, pero sí, lo veo bastante en hospital. Según yo es algo mitológico. Ya, claro. Entonces, y siempre se relaciona en el ámbito médico, pero no hay ningún parecido, no hay ninguna semejanza. Entonces, es un ejemplo de símbolo. Claro que sí, gracias por el ejemplo. ¿Ya? Entonces, no hay ningún parecido de semejanza, pero hay una relación arbitraria. El hombre ha visto conveniente crear ciertos signos que representen algo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros acudimos a algunos centros comerciales, cuando queremos o cuando vamos hacemos uso de los servicios higiénicos, ¿cómo saber cuál es de uso exclusivo para mujeres, para personas minusválidas, para varones? ¿Cómo nos damos cuenta? Si es que no hay un Por los letrero que diga dibujitos de hombres. los carteles. Por los dibujitos de los carteles, pues, ¿no? En de las mujeres se ve la silueta de una mujer con vestido. Claro, entonces es un ejemplo de icono, ¿verdad? Aparece ahí la silueta, ¿sí? Representando una persona de sexo masculino, sexo femenino. Hay un parecido, ¿sí? Con la persona, entonces es un caso de icono, ¿ya? Otro ejemplo de símbolo, tenemos los símbolos patrios, pues, la escarapela, la bandera, no hay ninguna relación de parecido con el patriotismo, pero hay una relación arbitraria, ¿sí? Luego tenemos los indicios que son signos que establecen una relación de causa y efecto, ¿ya? Con el objeto al cual representa. Entonces, son naturales, son en este caso, son signos que el hombre se ha visto en la necesidad, de, aquí debe ser artificiales y natural. Me parece que hubo un error. Ya, entonces, el hombre se ha visto en la necesidad de utilizar, recurrir a estos signos. ¿Por qué?
porque representan algo. Por ejemplo, en la sierra, en la zona de la sierra, las personas se dan cuenta de que va a llover porque las nubes se van poniendo negras, se ponen negras, se van intensificando y ya se dan cuenta. Incluso las personas de la zona andina más o menos calculan la hora por la luz solar. Ah, no, ya va a ser las 12, ya es las 12. No sé si han escuchado ustedes, algunos familiares o amigos de las zonas andinas dicen, cuando el sol está aquí en esta parte de mi patio, ah, es porque ya es las 12 o es la 1, dicen algunos, ¿no? Bien prácticos y latinan, ¿ah? Entonces, un signo, indicio presenta una relación de causa y efecto. Aquí lo voy a corregir antes de compartirte la diapositiva. Aquí debe ser natural, aquí debe ser artificial. Entonces, se dice que las nubes negras vienen a ser las causas y la lluvia vendría a ser el efecto, ¿ya? Ahora, en el caso de la fiebre, cuando una persona está con la temperatura corporal elevada, entonces, ¿eso qué idea nos está transmitiendo? ¿Qué representa? Que esa persona está enferma, que hay un proceso de infección, producto de una intoxicación o enfermedad. La causa, la fiebre y el efecto, la consecuencia vendría a ser la infección. En el caso del humo, el humo negro es la causa y el efecto, ¿cuál vendría a ser? Probablemente un incendio, ¿sí? Otro caso, cuando una persona es tímida, por ejemplo, escuchó algo que le intimidó, que le avergonzó, entonces, sobre todo cuando tienen la tez blanca, ¿cómo nos damos cuenta? Además de los gestos, por el rubor en el rostro. El rubor en el rostro de una persona representa que esa persona está avergonzada, ¿sí? Entonces, para ver si me has captado la idea, te voy a poner algunos ejemplos y tú me indicas si son casos de icono, indicio o símbolo, ¿ya? A ver. Los signos de puntuación. Símbolo. Símbolo, ¿verdad? El hombre los ha creado para mejorar su proceso de comunicación escrita. Muy bien, si hablo de las esculturas. Icono. Icono. Ícono. Es un Icono. icono. Los moretones en el cuerpo de una persona. Indicio. Indicio. Es un indicio. Eso es indicio de que la persona Ha sufrido un golpe o Sufrido un una accidente. caída. accidente o golpe. Muy bien. Si nos referimos, por ejemplo, a los signos matemáticos. Símbolo. 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 Una maqueta. Icono. 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 Si una persona empieza a tener náuseas, mareos, Es un indicio. 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 de Puede ser enfermedad o embarazo. Indicio de una envenenamiento. Ajá, puede ser embarazo o enfermedad, ¿verdad? Muy bien. Si hablo de maquetas. Ícono. Icono. Icono, correcto. Si hablo de caricatura, las caricaturas de los políticos que aparecen en los periódicos, por Icono. ejemplo. Icono. Icono, ¿ah? Porque es como un retrato, pero algo burlesco, ¿no? De ciertos personajes. Icono sería, hay un parecido, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre iconos, indicios, símbolos. Si, por ejemplo, tú ingresas a tu cuarto y ves huellas, eso es icono, indicio, símbolo. Un Icono. indicio. ¿Ya? Sería, ya, primero, ¿qué te indican esas huellas? Que alguien Que alguien ha entrado a mi estado habitación. ahí. Claro, entonces en este caso sería indicio, sería, ¿ya? Entonces hay evidencia de que alguien ha estado ahí hurgando en tu cuarto, entonces indicio sería, ¿ya? Muy bien, entonces todos los dibujos de algo, por ejemplo, de una taza, de una computadora, de una radio, son iconos porque guardan una relación de parecido. En cambio, los símbolos no guardan relación de parecido, para nada, ¿ya? Mientras que los indicios guardan una relación de causa-efecto. Entonces, ahora sí podemos responder las preguntas. Habían dos preguntas, creo. La 14 y la 15 sobre esto. A ver, vamos a regresar a la separata 14 y 15, ¿ya? Ay, qué frío. 14 y 15. Ya. A ver, ¿están visualizando? Sí. Sí, profesora. Ok.
Ya. Bien, el humo negro, el signo de la arroba y el mapa del Perú. Ya, ¿qué nos dice? De acuerdo al observado, podemos afirmar que, los escucho, la arroba es un símbolo, pues su significado se debe a una convención, ha sido pactado, ha sido creado por mutuo acuerdo, ¿sí o no? Sí, profesor. Sí. Sí, ha Correcto. sido creado. Muy bien. ¿El mapa del Perú es icono? Sí. No. Sí. Sí, Sí. claro que sí. Uy, Dios mío, 11:56. ¡Ah! Me muero. Ya. ¿Tanto el mapa del Perú como el humo negro son iconos? No. 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 Solamente es icono el mapa del Perú. Mapa El del humo Perú. negro es Indicio. Es Indicio. un indicio. Bien. ¿El humo negro es indicio de incendio? Sí. ¿Cuál es la Sí. clave, chicos? ¿Clave? La, ¿Ve? la, 1, La B. 2 y 4, ¿ah? La B. La B. Sí, la ¿Quién B. em- A la vela. Ah, este está bien, está La bien. B. Muy bien. Correcto. Vamos con la siguiente, número 15. Hay 3 ejemplos. Las huellas dijimos que son Indicios. Indicio. indicios. El semáforo, Símbolo. símbolo. La maqueta, ícono. ícono. ¿Cuál es la clave? A ver, ¿las huellas son indicios? Verdadero. Sí. La ¿El C. semáforo símbolo? La C. Sí. La maqueta es así. La C. Todo es verdadero. Vamos rápidamente con los tipos antes de que nos gane la hora. Ya, a ver, voy a tener que cortar. Vamos a ver. Vamos a revisar ahora las. Ay, ¿he dejado de compartir? Sí, ¿verdad? No. No, profesor, sigue la No. pantalla. ¿Sigo compartiendo? Ahora sí, ahora Ahora sí. sí, ahora sí. Ay, de verdad que, disculpen que recién me estoy familiarizando yo con esto. Yo más manejo el Meet. ¿Ahí qué están visualizando? La PPT, profesora, de las clases de comunicación humana. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, hay dos, bueno, si clasificamos la comunicación, se puede dividir en dos grandes grupos, intra e interpersonal. Intra, acuérdense chicos, intra quiere decir entre uno mismo, consigo mismo. La comunicación intrapersonal se da cuando la persona se comunica consigo misma. Generalmente nos comunicamos con otros, pero también podemos comunicarnos con nosotros mismos cuando estamos preocupados, cuando estamos reflexionando. Si yo amanecí feliz, me miro al espejo y digo, Odalis, qué guapa estás. Entonces me estoy comunicando conmigo misma, ¿verdad? Entonces, en este caso, la comunicación es intrapersonal. Un claro ejemplo de ello son los monólogos o soliloquios. Monólogos, por ejemplo, que se encuentran en algunas obras, como la de William Shakespeare, Hamlet, ¿sí? Otra, La vida es sueño, de Calderón de la Barca, cuando Segismundo hace un monólogo sobre la vida, que es la vida, es un frenesí, etcétera, etcétera. La comunicación que se desarrolla entonces consigo misma. Mientras que la inter quiere decir entre, ¿sí? Acuérdate del internet, más o menos así la de Montaigne. Cuando te comunicas por internet, puedes comunicarte con todo el mundo. Entonces, comunicación interpersonal se desarrolla entre dos o más personas. Entonces, la comunicación interpersonal a su vez se puede clasificar según el código, según la relación entre el emisor y el receptor. Según el código, ya sabemos que puede ser lingüística si emplea la lengua oral o la lengua escrita, no lingüística si emplea cualquier otra forma de comunicación. Luego, según la relación entre el emisor y el receptor, puede ser directa o indirecta. Directa también llamada próxima, cuando emisor y receptor se encuentran en un mismo ambiente, en un mismo espacio, cara a cara, ¿sí? Si en este caso estoy dictando la clase y aparece mi hermana, Odalis, ¿a qué hora terminas de dictar? Desarrollaría una comunicación directa, ¿ya? En cambio, la comunicación indirecta, también llamada a distancia, es aquella que se desarrolla cuando las personas se encuentran en diferentes ambientes, en diferentes lugares, como la que tú y yo estamos desarrollando, una comunicación indirecta. Luego está la comunicación unidireccional o unilateral, quiere decir que la comunicación va en una sola dirección. Solamente el emisor habla, envía la información. Profesor, ¿y qué hace el receptor? Nada, se tiene que mantener callado, se limita a mantenerse callado. ¿Puede opinar? No, no puede opinar. Por lo tanto, se le llama unidireccional, ¿sí? Bien, mientras que la comunicación bidireccional o bilateral se da cuando hay un intercambio de información. Emisor primero habla, el receptor escucha, luego el receptor se convierte en emisor. Hay un intercambio de información por ambos elementos.
Unidireccional, cuando un jefe le da indicaciones a su trabajador. Bidireccional, cuando dos amigas están comentando la última película que vieron. La vertical y horizontal. La vertical se va a dar cuando un superior se va a dirigir a un subordinado. Entonces, podemos decir que es una comunicación unidireccional y puede ser una comunicación vertical. Entonces, cuando las personas tienen diferentes rangos, cuando hay uno de mayor jerarquía que otro, ahí se habla de una comunicación vertical, ¿sí? Cuando el director Previ se dirige a ti, por ejemplo, ¿sí? Mientras que la comunicación es horizontal cuando se da entre dos personas de igual rango. Por ejemplo, una conversación entre dos docentes o una conversación entre dos compañeros del aula tal. Comunicación horizontal porque los dos compañeros tienen la misma jerarquía. Luego tenemos la comunicación privada y pública. ¿Por qué se llama privada? Porque el emisor conoce a sus receptores, sabe quiénes son, sabe cuántos son. ¿Sí? Quiere decir que el receptor o los receptores son limitados. Mientras que la comunicación es pública cuando el emisor no conoce a sus receptores, no sabe quiénes son ni cuántos son. Una comunicación es privada cuando un padre de familia está conversando con su esposa. Sabe quién es su esposa, obviamente. Cuando conversa con sus hijos, sabe cuántos hijos tiene y quiénes son. Mientras que es pública, por ejemplo, en un concierto. El artista tal, y hoy que estamos llenos de conciertos todo este año, cumple sus 2, 3 horas de contrato, corea sus canciones, se encuentra con sus fanáticos, pero no sabe específicamente quiénes son y cuántos son, ¿sí? El receptor o los receptores son ilimitados. Entonces, un ejemplo de concierto es un tipo de comunicación pública. Luego tenemos la comunicación de masas y de difusión. ¿Cuál es la diferencia? Me van indicando, vamos ahora. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, primero, que la comunicación de masas va a tener como emisor a una institución. Ojo, institución. Mientras que la comunicación de difusión va a tener como emisor a una persona. Segunda diferencia, la comunicación de masas, para que la información llegue a la mayor cantidad de personas, se vale de los medios masivos de comunicación, es decir, de medios técnicos o electromagnéticos como la radio, la televisión, como por ejemplo el internet. ¿Cómo tú te enteras de lo que pasa en el otro continente? A través de las redes sociales. ¿Cómo tú vas a enterarte, cómo vas a ver los partidos del mundial? ¿No te alcanzó el dinero para viajar? Ah, por la tele nomás. Luego, la comunicación de difusión, si bien es cierto, va dirigida hacia gran cantidad de personas, pero no necesariamente se va a valer de los medios técnicos, sino que se caracteriza básicamente porque sus destinatarios son diversos, son bastantes, pero tienen carácter anónimo. ¿Ya, chicos? Bien, entonces a grosso modo, comunicación directa, no te olvides que es la más común, próxima, también llamada próxima. Un ejemplo se da cuando en una clase presencial la profesora explica el tema al estudiante, cuando dos compañeros de trabajo se ponen de acuerdo para ver qué hacen después de su jornada laboral. Comunicación indirecta, también llamada a distancia, que puede realizarse utilizando diferentes canales, ¿sí? Una laptop, una tablet, como vemos en este caso, ¿ya? Y luego, por último, la comunicación unidireccional, cuando en este caso no hay intercambio de información y esto se va a dar cuando vemos un programa de televisión. No puedo conversar yo con la persona que está detrás de la pantalla. Entonces, acuérdate, llamarla también unilateral y se va a dar la comunicación en una sola dirección. Bidireccional, también llamada bilateral o recíproca, entonces se va a dar cuando hay intercambio de información. Dos amigas que están planeando qué van a hacer el fin de semana, por ejemplo. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces eso es en cuanto a la teoría. Vamos con las últimas preguntas de la separata. Bien, creo que es desde la pregunta número, me indican, 16, si no me equivoco. Sí, profesora. Sí, ¿verdad? Ok, ya. A ver, chicos, la comunicación que se realiza con uno mismo. Intrapersonal. Genial. Intrapersonal. Correcto. Vamos con la siguiente. ¿Qué alternativa es un ejemplo de comunicación unidireccional? Reunión familiar. No, porque una reunión... No, 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 Publicitario. y- Aviso publicitario.
Aviso Esta, publicitario. pues. Cuando tú lees, se necesita, señorita, para trabajar, pero aquí le pregunto, ¿cuánto van a pagar? ¿Dónde va a ser? O sea, no hay forma de intercambiar información. 18. No hay proximidad física. ¿Cómo se llama? Cuando no se encuentran en un mismo ambiente. ¿Cómo se llama? Indirecta. Indirecta. Ajá, cuando no hay proximidad. 19. La bidireccional. ¿Cuál es lo correcto? La profesora. La clave es la letra. La E. La E. ¿Existe intercambio de roles? Claro que sí. El emisor pasa a ser receptor y el receptor pasa a ser emisor. Y la última. Dice la señora, mi madre se decía a sí misma, tengo que viajar con mi familia. Ya. La madre se dice, tengo a ella misma, ¿no? O mejor dicho, yo a mí misma me puedo decir, tengo que viajar a ver a mi familia. ¿Es intrapersonal? Sí. Sí. Sí, verdadero. El código es auditivo. Yo a mí misma me digo, yo desde la emisora, considéralo desde el emisor. Yo me digo, tengo que viajar. Verdadero. Ya, en este caso, si por ejemplo el ejemplo fuera, ¿no? Pepito escucha a través de Ritmo Romántica su canción favorita que le recuerda aquellos momentos gratos. Auditiva, está escuchando, ¿sí? Ahora, en el caso de la madre, obviamente la madre va a escuchar lo que se dice a sí misma, pero sobre todo, ¿cuál es el código que va a primar? Más allá del código auditivo, es el código oral, porque ella es la que está hablando. Vamos a verlo desde el punto de vista del emisor, ¿sí? Por lo tanto, oral. ¿El emisor utilizó un canal artificial? Falso. Falso. ¿Es un ejemplo de soliloquio monólogo? Verdadero. Sí, porque está Sí, hablando verdadero. de lo mismo. ¿Cuál es la clave, chicos? La D. La D. Sí. Genial. Terminamos. Hemos terminado. ¿Alguna duda, consulta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Ya. Muy bien, Todo chicos. claro. Entonces, ahí nos Miss, una quedamos. consulta. Disculpe. Si uno se graba cantando y luego lo escucha, ¿cómo sería el código? Ya. Si luego lo escucha, ya cuando tú dices luego, o sea, no se entiende que yo me grabo hoy día en la mañana y en la noche ya me escucho. Ya, código auditivo. Pero si hago énfasis que yo me grabo en ese momento y yo lo escucho, entonces igual, primero el código oral y auditivo porque luego lo voy a escuchar. Pero si hago referencia a que me grabo y después lo escucho, de repente me grabo, ni siquiera lo escucho en ese momento. Entonces, auditivo. Siempre hay que verlo desde el punto de vista a qué elemento se está mencionando primero, al emisor o al receptor. Buenas tardes, profesora. Disculpe, están esperando el profesor en la Sí, otra aula. Por favor, ok, si podía. ya. Sí, ya Sí. terminé. Ya, chicos, entonces nos reencontramos la siguiente semana. Luego le voy a colgar el material. ¿Ya, chicos? Cuídense. Chao, mi, cuídense. Muchas gracias. Listo, Chao, profesora. Gracias, cuídese. Chao, chicos. Chao.